Un día en la vida de Pablo Escobar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo era un día en la vida del narcotraficante más rico y famoso del mundo, desde sus primeros años de delincuencia hasta el hombre que ha llegado a ser? Se podría decir que Pablo Escobar vivió una vida apasionante. Por lo tanto, cabría esperar una rutina diaria igual de interesante. Y puede que tenga razón. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te mostraré cómo era un día en la vida de Pablo Escobar en 3 etapas importantes de su vida. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Vale la pena mencionar que algunas de las cosas que hallamos durante la investigación sobre el capo de la droga son bastante interesantes, por decirlo menos. Vamos a averiguar cómo era la rutina diaria de Pablo Emilio Escobar Gaviria. El día a día de Pablo, el principio. Pablo Escobar nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro. Su padre era Abel de Jesús Escobar Echeverry y su madre, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío. Sin embargo, poco después de nacer Pablo, sus padres se mudaron a Envigado, un pueblo de Medellín donde el joven vivió sus años de infancia. Contrariamente a la idea popular de que Pablo era analfabeto, el cerebro criminal había sido admitido en una universidad de Medellín. Sin embargo, abandonó la universidad sin graduarse y decidió centrarse en actividades delictivas. Muchos creen que la decisión de Pablo de dedicarse a la delincuencia se basó principalmente en su deseo de una vida mejor. Y eso tiene sentido porque, aunque murió como un hombre rico, Pablo tuvo unos comienzos muy humildes mientras crecía. Su padre trabajaba en una granja y su madre era maestra en una escuela primaria. Teniendo en cuenta sus antecedentes, no debería sorprendernos que Pablo empezara a realizar actividades delictivas cuando apenas era un adolescente. Sus únicos delitos eran robar lápidas y venderlas a los contrabandistas de la zona. Junto con Óscar Benel Aguirre, amigo de Pablo, este se convirtió en un experto en delitos, ya que empezó a descubrir los entresijos de muchas actividades delictivas. Un poco más adelante, ambos se dedicaron al fraude y empezaron a vender cigarrillos falsos, billetes de lotería, diplomas escolares e incluso robaron coches. Dado que Pablo aún no se había ganado un lugar en la escena pública, no se sabe mucho sobre sus actividades cotidianas. Sin embargo, viendo cómo sus primeros actos delictivos se centraban en las lápidas y el robo de coches, es seguro asumir que trabajaba bajo la sombra de la oscuridad y pasaba la mayor parte del día trazando estrategias. Antes de que Pablo se uniera al mundo del narcotráfico, también recibía encargos de grandes organizaciones para robar objetos y a veces trabajaba como guardaespaldas. En una ocasión, se informó de que le dieron la suma de 1.000 pesos colombianos por secuestrar a un ejecutivo en Medellín y pedir un rescate por él. Muy joven, Pablo se propuso que a los 22 años tendría un patrimonio de más de 1 millón de pesos colombianos. Por esta razón, el joven no pensó en trabajar para un contrabandista de mercancías de contrabando de nombre Álvaro Prieto. Llevaba a cabo sus operaciones en Medellín. Unos años más tarde, cuando Pablo tenía 26 años de edad, se dice que tenía unos 100 millones de pesos colombianos en su cuenta bancaria. Se puede decir que estaba viviendo un sueño. En esa época, Perú, Bolivia y Ecuador eran conocidos por el cultivo de cacao y debido a que estos países estaban muy cerca de Colombia, el tráfico de drogas comenzó a crecer en la tierra de Pablo Escobar, quien tomó esto como una señal para comenzar su aventura en el contrabando de drogas. La rutina diaria de Pablo como líder del cártel de Medellín. En el año de 1975, Escobar empezó a realizar operaciones de tráfico de drogas y creó el Cártel de Medellín, una organización delictiva muy popular en aquella época. Aproximadamente un año después, Pablo y algunos de los hombres que trabajaban con él fueron detenidos porque las autoridades habían encontrado en su poder unos 18 estupefacientes de sustancia blanca que Pablo había estado intentando introducir en Medellín. ¿Cómo harían la mayoría de los narcotraficantes en esta situación? Pues Pablo había intentado salir sobornado, pero los jueces encargados del caso se negaron a ceder. Varios meses de idas y venidas al juzgado habían provocado un cambio drástico en la rutina de Pablo y estaba empezando a agitarse. Además, probablemente se le había ocurrido que podrían enviarle a la cárcel. Si eso ocurría, todo el tiempo que había pasado trabajando de madrugada y asistiendo a reuniones no serviría de nada. Así que, para evitarlo,
ordenó matar a los agentes que le detenían, lo que resultó más eficaz, ya que entonces se archivó su caso. Más tarde, hubo un gran clamor por la cocaína en América, lo que significó más negocio para Pablo. Para satisfacer esta creciente demanda, Pablo empezó a dedicar la mayor parte de su tiempo a establecer más rutas para el contrabando de drogas, así como diversas redes para distribuirlas en California, el sur de Florida, Puerto Rico y otros países. Se tiene constancia de que a mediados de la década de 1980 el cóctel de Pablo había dominado el comercio de cocaína, lo que a su vez puso mucho poder y riqueza a disposición de Pablo. A medida que Pablo alcanzaba grandes logros en su carrera y se le asignaban nuevas responsabilidades, era de esperar que su horario siguiera siendo el mismo. Se dice que solía levantarse muy temprano por la mañana para ocuparse de los problemas que afectaban a su negocio, sobre todo de los que sospechaba que tendrían efectos negativos, como cabría esperar de alguien a quien no le gustaba arriesgarse. Además de levantarse para supervisar su negocio, Pablo dedicaba tiempo a sus afiliaciones políticas, ya que eran fundamentales para el éxito de su empresa. En algún momento, Pablo se implicó tanto en la política que fue nombrado representante oficial del gobierno colombiano cuando Felipe González juramentó su cargo como primer ministro del gobierno en España. En la cima de su carrera, Pablo había ganado una enorme popularidad. También había conocido y se había casado con su mujer, María Victoria Henao, en marzo de 1976, y su relación era cada vez más sólida. María tenía 15 años de edad cuando se conocieron y su familia desaprobaba su relación. Negándose a dejarse disuadir, la joven pareja se fugó y formó una familia. A los pocos años de su unión, los amantes tuvieron 2 hijos, Juan Pablo, que ahora se hace llamar Sebastián Marroquín, y Manuela Escobar. Para sorpresa de muchos, Pablo, un hombre temido por todos, encontró la manera de compaginar su vida familiar y su nuevo cargo con su agenda diaria. Se sabe que se encargaba de que sus hijos estuvieran bien atendidos y que a veces pasaba el poco tiempo que podía con ellos. Además, se dice que Pablo construyó una propiedad exclusivamente para sus hijos, donde podían entretenerse jugando a diversos juegos y haciendo otras cosas divertidas. Durante el tiempo que no estaba trabajando, Escobar sacaba tiempo para visitar las casas de vacaciones que tenía y a veces se llevaba a sus hijos. Se dice que Pablo valía unos 25.000 millones de dólares, por lo que se puede suponer que sus propiedades eran igual de fastuosas. En Colombia, Pablo tenía una propiedad de 7.000 acres a la que llamó Hacienda Nápoles. Según los informes, el edificio vale unos 63 millones de dólares y no solo está decorado con estatuas de dinosaurios, sino también con lagos. Al mismo tiempo se dice que contiene un campo de fútbol, una pista de tenis, lagos artificiales, una pista de aterrizaje y una plaza de toros. También había un zoológico en la propiedad donde Pablo alojaba animales como camellos, hipopótamos, jirafas, entre otros. A la lista de sus propiedades se añadía una isla, Isla Grande. Se dice que era la escapada caribeña de Pablo. Contaba con una mansión, patios, una pista de aterrizaje para helicópteros y una enorme piscina, entre otras impresionantes instalaciones. Además de su larga lista de actividades, Pablo también dedicó parte de su tiempo y dinero a patrocinar varios proyectos dirigidos a ayudar a los pobres, hasta el punto de que la gente empezó a compararlo con Robin Hood. Sin embargo, esta faceta de Pablo empezó a chocar con el tipo de hombre que era. Además de dedicarse al tráfico de drogas, Escobar pasaba gran parte de su tiempo planeando el asesinato de policías, funcionarios del gobierno e incluso ciudadanos de a pie que se interponían en su camino. En 1989, Pablo hizo explotar supuestamente un avión solo porque quería acabar con la vida de un supuesto informante. Resultó que unas 100 personas perdieron la vida como consecuencia de ello. Está claro que no era una de las ideas lógicas del capo de la droga. La rutina diaria de Pablo en la cárcel. Debido a todos los atroces crímenes de Pablo y a su implicación en el tráfico de drogas, la policía empezó a buscarle para poder detenerle. Tardaron un tiempo, pero finalmente lo capturaron. Tras algunas negociaciones, Pablo se entregó a la policía en junio de 1991 y fue confinado en lo que se convirtió en su propia y lujosa cárcel no pública La Catedral, que contaba con un campo de fútbol y una discoteca con cascada, teléfonos, faxes y mucho más.
Aparte de la restricción de movimientos, el encarcelamiento de Pablo no le afectó en absoluto. Debido a la lujosa vida que llevaba, incluso entre rejas. Mientras estaba en prisión, el horario de Pablo cambió drásticamente. Para adaptarse a su nueva situación, empezó a celebrar reuniones a última hora en la catedral y pasaba mucho tiempo comunicándose con su hija por teléfono. En julio de 1992, las cosas se calentaron cuando Pablo se fugó de la cárcel un par de días antes de su traslado a otra prisión, tras matar presuntamente a 4 hombres de su cártel en su cárcel privada. Un año después, en diciembre de 1993, la policía descubrió su escondite en Medellín. Cuando Escobar intentó escapar, se produjo un tiroteo. Al final, le dispararon. Por supuesto, es importante señalar que algunos informes dicen que se suicidó. ¿Qué escuela de pensamiento es la correcta? Supongo que nunca lo sabremos. Lo que sigue siendo cierto, sin embargo, es el hecho de que cuando Pablo murió, el cártel de Medellín murió con él. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.